Bueno, de todas formas, la suerte es que, que yo grabo las clases, entonces esto no se va a perder. Se van a poder poner el día fácil. Bueno, lo primero que hago siempre es mostrar, bueno, el programa. No me acuerdo si se los mandé, creo que no. O sea, lo he actualizado, obviamente lo he modificado. Bueno, ahí está mi mail, este es mi nombre, digamos. Todavía no tenemos monitor para la clase, estoy buscando. Pasa que el monitor que había tenido estos últimos semestres ahora se va de intercambio a Bélgica, entonces medio complicado. Sí. Jaime era mi monitor, entonces él se va y bueno. Entonces a él se le va a complicar, entonces voy a ver si Carlos en una de esas quiere hacer un monitor, pero vamos a ver. Obviamente cambiamos el horario de la clase en función de los pedidos. Entonces va a ser de 6 a 8. Acá, la suerte que va a ser el mismo espacio. A veces me mueven de un lado a otro. Y en algunas ocasiones vamos a utilizar Teams o, como estoy haciendo en estos momentos, voy a grabar la clase. Voy a mostrar ahí en el programa precisamente que voy a tener que hacer eso porque no sé qué vaya a pasar en ese... Tengo un viaje. Entonces, la idea es básicamente, este ya es econometría 2, entonces acá ya se empieza a ver, o sea, yo supongo que ya tienen bases de econometría, o sea, yo eso lo que ya supongo en esta clase. Como normalmente yo dicto la 1 y la 2, yo engrano las dos clases, pero bueno, en este caso voy a suponer que ya las bases ya están cubiertas, y última, si es necesario, volvemos a alguna basecita por si no lo tienen tan claro. Vamos a cubrir tres áreas, que es un poquito de cortes, serie y panel, y, ¿cómo se llama? Las cosas más avanzadas de evaluación de impacto. Eso es lo que vamos a cubrir en esta clase. Vamos a dar, obviamente, las dos clases semanales, vamos a dar ejemplos, vamos a usar esto, digamos, el tablero y demás, pero obviamente en cualquier momento me pueden plantear dudas, consultas y demás, y de qué está constituido la clase, que son talleres, son cuatro cosas, no es muy complicada esta clase. Es un taller, los talleres valen 25, lo tienen que hacer de forma individual porque son poquitos, entonces yo espero que lo puedan hacer en forma individual. Trato que no sean eternos. Y después son tres parciales, dos parciales y un final. Típicamente lo que trato de buscar para esos parciales son papers que utilicen los métodos que hemos cubierto en ese corte. ¿Okay? Entonces, típicamente el primer parcial es de series, el segundo es de panel y el último es de evaluación de impacto. Entonces, es usualmente la dinámica y es la misma dinámica que utilizo después para los comprensivos. Entonces, los talleres tienen de todo un poco. Los talleres tienen cosas de la teoría, cosas de Stata. Yo supongo que la gente cuando vamos a usar Stata, en este curso yo uso Stata, o sea, yo no uso otra cosa, uso otras cosas, pero tangencialmente, principalmente uso Stata. Yo supongo que la gente en el curso tiene Stata 17 o 18. No, sí o sí, porque si no, no puedo, o sea, mucho del código que genero está hecho para las últimas versiones, entonces eso es importante. ¿Cómo califico yo? Yo califico de 0 a 100, no es muy complicado, digamos, porque el método de 0 a 5 me parece medio enredado, además no puedo deducir muy bien puntos. Entonces, de 0 a 100 me parece más fácil y lo que hay que lograr es 60 puntos o 59. Es muy difícil, en esta clase en general los estudiantes son buenos, entonces no hay mayor problema. Hay videos, yo tengo un canal que inauguré en la pandemia, hay mucha gente que le gusta el canal, entonces hay material de todo estilo, modelo y color que he ido recolectando de la pandemia para acá. Entonces ya la pandemia empezó en 2020, estamos en 2024, entonces ya son 5 años de diferentes videos, de diferentes temas. Y obviamente en la clase, esta clase, yo cada clase la voy grabando y las voy guardando en el canal. Y en Teams, ya vamos a ver Teams, les voy a ir dejando los enlaces a las clases. Entonces van a saber exactamente si no pudieron ver la clase, no pudieron estar acá, o si me toca grabar una clase, los voy a dejar siempre ahí. Voy a seguir varios libros. Este es el con el que vamos a empezar. Después sigo que este es el de Woolrich avanzado. Este de Hansen me parece muy bueno, muy buen libro, muy completo, muy enciclopédico. No lo cubre entero porque es larguísimo, igual que el de Woolrich. El de Woolrich también es muy largo. Lo que pasa es que está muy pensado para panel. Y a mí me gusta cubrir otros temas, digamos. Entonces, quiero que tengan toda la herramienta y después el día de mañana elijan. Este librito ya un poco viejo, está un poco desactualizado ya, este de 2011. Estoy sacando elementos de otros lados. Esto sí lo cubro para el tema de control sintético, un paper bastante completo y reciente de Abadi.
Cunningham para algunas cositas, algunos ejemplos. Y este paper en realidad no lo voy a poner porque en realidad no lo estoy cubriendo, debería haberlo sacado. Mi plan era cubrirlo, pero en realidad con el otro encontré otro paper que me pareció mucho mejor, que lo voy a mencionar en la clase. Bueno, en cuanto a la agenda del semestre, obviamente estamos empezando el semestre un poco tarde. Y encima, pasado mañana es festivo, entonces tenemos la clase de hoy esta semana nomás. Entonces lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver recién la semana que viene. Entonces, todo este corte de acá, es pura series, pura series. Y la idea mía es cubrir hasta vector de corrección de errores y cointegración. Ese es mi plan. Lo resalté en celeste para que quede claro y desde el día 1, digamos, o sea, pero me pueden preguntar cualquier cosa, que tengo un viaje. Yo pensé, cuando había escrito eso, por eso lo resalté desde el inicio, que iba a poderlo dar en forma sincrónica remota, pero cada vez lo veo más difícil porque la agenda del viaje está más enredada. Entonces no sé si vaya a tener el espacio para sentarme durante hora y media a darles la clase. Entonces, un plan que yo tengo es cuando ya lleguemos hasta acá, hasta el 21 de agosto, dejarles grabadas estas 4 clases. Entonces, cosas que ustedes puedan ir viendo, digamos, los temas sin problema, digamos, y serían temas que van a ir al taller 3 y 4. Estas son las fechas que yo he fijado para el taller. Vamos a hablar un poco de la fecha de entrega. Creo que lo he fijado para entrega voy a tener lunes y miércoles, y siempre me ha pasado con los de doctorado, claro, como tienen que trabajar y demás, de que no llegan. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer este semestre, ya adelantándome a eso, es que puedan entregarlo los jueves por la tarde. Pero tenemos clase el miércoles, entonces el jueves por la tarde me parece una buena día, hora. Hay gente que le ponían los sábados, pero me parece que los sábados es incómodo, ¿no? Prefiero que la gente descanse los sábados. Entonces voy a tratar de que se pueda entregar los jueves por la tarde. Y ahí están también marcados los parciales. Los parciales, es importante que sepan, es para la casa. Entonces seguramente acá vamos a cubrir más material de que está representado ahí. Pues son para la casa. O sea, la idea es que vayan, vean el paper y lean el paper, lo critiquen, le hagan lo que se llama un peer review. Si tienen dudas del paper, obviamente me preguntan, pero es para la casa. Entonces, estos son los temas. El primer corte es puras series. El segundo es poquito de cortes transversales repetido. Después empezamos con puro panel. En esta siempre la que yo tengo duda. La respuesta binaria y multinomial siempre tengo dudas. Porque son un modelo interesante, pero no son muy usados. Y trato de buscar siempre cosas que se usen mucho. Pero sí son temas interesantes. Entonces, no sé. Siempre tengo la duda sobre estos 3 temas. Tres temas. Son 2 temas, pero son 3 clases. Entonces siempre tengo duda ahí, vamos a ver cómo me maneja, además preparar nuevos temas a veces es difícil. Lo que sí me interesa, que aprendan y aprendan bien porque se usa mucho hoy en día, probablemente el tercer corte es el más útil, que es todo lo que es evaluación de impacto. No, todo lo que es evaluación de impacto. O también le dicen estudios de evento, tiene un montón de nombres, digamos. O sea, yo le llamo evaluación de impacto, me parece que es el nombre más adecuado. Vamos a empezar de las bases, que son los experimentos aleatorios. Voy a cubrir unos métodos básicos, esto sí es nuevo, esto lo acabo de armar este semestre, porque me di cuenta que hay muchos nuevos métodos que están surgiendo, especialmente en diferencia, que tomaron estos métodos básicos que en general la gente ya no usa mucho, por diferentes razones que vamos a ver, pero lo que hicieron es mezclar estos métodos básicos con diferencia en diferencia, entonces hacen unas cosas que son como, mira, interesante, no se ha ocurrido. Pero hay que entender los métodos básicos. Si uno no cubre los métodos básicos, uno no entiende qué está pasando acá. Entonces armé una sección que de esto, que sí me parece importante, que son los métodos básicos, propensity score matching, nearest neighbor y ese tipo de cosas. El resto sí son muy usados. O sea, y diferencia en diferencia, vamos a cubrir lo clásico y la frontera. O sea, es el plan de trabajo del semestre. ¿Ok? Sigamos antes de empezar en materia, la logística. Yo les dejo las presentaciones porque acá están en el nivel doctoral, me parece que ya están grandes como para compartirles las presentaciones. Esta presentación en PowerPoint. Hay una cosa que tengo todas las bases de datos de los diferentes libros, porque hay varios libros que voy a ir usando. Están los exámenes, acá voy a subir los exámenes. Papers, todos los papers, o sea, subió todos los papers, no solamente, se subió todos, porque digo, se prefiere subirlos a todo y listo, es más fácil. Puse algo de material de Stata, algo.
un poquito del de acceso, una cheat sheet, una clasecita muy sencilla. En general, Stata es amigable, pero me pueden preguntar y lo vamos a ir cubriendo a lo largo de la clase. O sea, entonces no hay lío. Yo creo que se va a entender rápido cómo se usa. Si tienen dudas sobre cómo acceder al software, me avisan, pero en realidad es fácil porque básicamente entran y yo le digo a la gente, mire, pueden usar lo que le da la Javeriana o pueden comprar la licencia de 6 meses de estudiante, que es barata, sale $48, o sea, cosa sencilla. Y lo tienen para todo el semestre, lo tienen en la computadora, da igual si es Windows, si es Mac, o sea, entonces me parece que lo más práctico. Y ya, por lo menos en términos de logística, eso es todo. Y acá también, obviamente, voy a subir los talleres. No subí el primero, estaba seguro de haberlo subido el primero, ya voy a subir el primero o apenas vuelva a la oficina, subo el primero ahí, para que ya tengan el primero. El primero no es para entrega esta semana, para entregar recién la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Entonces hay tiempo, hay tiempo. Y la idea mía, no les subo todo, porque una vez uno de los estudiantes me pidió, bueno, suba todos los talleres, profe. Pasa que, como yo no tengo la super precisión de cuánto estoy cubriendo, trato de que lo que está en cada taller sea cosa que ya hemos cubierto. O sea, entonces por eso no subo todo una sola vez. Sí. Muy seguramente los otros compañeros se van a comentar, pero nosotros vamos a presentar el Qualifier de Econometría 1 y de Econometría 2. Entonces, no sé si sea posible que también nos subiera la información de Econometría 1 para tenerla, o que nos la enviara como para tenerla presente. Pero ¿cuándo van a tomar eso ustedes? En Enero. Bueno, pero hay tiempo. Sí. Hay tiempo. Bueno, ahí ya después veo cómo puedo compartirles el material de econometría 1, en realidad, porque todo este semestre van a tener econometría 2. Ok, listo. Porque yo no sabía que tenían que tomar la 1 y la 2. Yo supuse que ya que les habían homologado la 1, que no tenían que tomar el comprensivo de la 1, pero bueno. Ok, los dos. Ok, bueno. Entonces, bueno, pero ese es un buen punto. Haceme acordar, después escriben, porque a veces yo ando con otra cosa y me olvido. O algún otro compañero, cualquiera. Listo. ¿Alguna otra duda antes que empecemos en materia? Okay. Entonces, vamos a empezar, o sea, en este primer corte con puras series. O sea, que es... o sea, yo trato de no irme súper lejos en series. O sea, trato de llegar con integración, que es o sea, esto es puras bases, digamos, para que después entendamos los problemas que se introduce de concepto de serie en otros métodos, que por eso esto es lo importante. Entonces, lo que uno ve, por eso yo siempre supongo que la gente ya hizo bases de econometría, la gente siempre ve la variable dependiente y el regresor y listo. Y lo que uno está estudiando permanentemente es, ya sea en corto transversal o repetido, es cómo evoluciona alguna variable y cuando cambia la variable x. Eso es lo clásico. ¿Ok? Entonces se piensa, dice uno, o sea que lo que se quiere estudiar es la densidad de y dado x, o sea, básicamente eso es lo que uno está tratando de estudiar. Entonces lo que uno piensa típicamente es en términos de esperanzas condicionales, de ahí surge típicamente el mínimo cuadrado ordinario, y típicamente se plantea como una función lineal, que es lo usual. ¿Okay? Son las bases. Todo esto es pura base. Y obviamente lo que se está estudiando es la densidad, y una cosa de la densidad, o funciones de distribución en realidad, funciones de distribución de probabilidad, y lo que se estudia es la esperanza condicional. A la par de, obviamente, la varianza y otros momentos, pero esos son típicamente los dos momentos que a la gente más le interesa estudiar en un corte transversal o en cortes transversales repetidos. ¿Okay? Entonces hay una muestra aleatoria, eso es lo típico, y vamos a ver cómo se conecta el tema de muestra aleatoria. O sea, básicamente el tema de muestra aleatoria es importante. ¿Por qué? Porque básicamente siempre la gente piensa que hay una muestra aleatoria, eso es el corte transversal, en donde yo puedo suponer, por ejemplo, que la gente que está muestrada acá, independiente de la gente que está muestrada acá, es independiente de la gente que está muestrada acá. Esa intuición que la gente en general dice, obvio, digamos, bueno, cuando uno pasa a series, eso cambia completamente. Por eso uno lo tiene que tener presente a eso. Entonces, econometría de serie es muy usada en macro y finanzas, ¿ok? Porque obviamente en macro y finanzas se usa puras cosas de serie, PIB, inflación, precio de las acciones, endeudamiento. Entonces, serie es muy usado en estas dos disciplinas. Entonces, siempre le digo a la gente, mire, si a usted le gusta macro o le gusta finanzas,
le toca ser muy amigo de series. O sea, no hay otro. Pero ¿qué le voy a decir tan especial? Y por eso la gente a veces le huye un poco a este tema. Yo creo que el tema es un tema más de exposición, que no es tan difícil, pero él lo hace muy poco amigable. Hay un orden temporal de los datos. Y esa es probablemente lo fundamental. Parece obvio, pero no es tan obvio. Porque básicamente lo que implica es que el pasado afecta el futuro, pero no al revés. O sea, básicamente lo que uno está tratando de modelar sistemáticamente en series es cómo el pasado de la serie afecta el futuro de la serie. Tanto a sí misma como a las otras series. O sea, no al revés. O sea, nadie modela que el futuro afecta el presente. No, o sea, eso sería medio raro. De hecho, hay gente que me dice, bueno, pero ¿qué pasa con las expectativas? Sí, porque incluso las expectativas, le digo a la gente, son construidas con cosas que están pasando actualmente. Entonces, incluso en ese hecho es que el presente afecta el futuro, pero el presente es el pasado del futuro. Sigue siendo válido, digamos, esa intuición de que el pasado afecta el futuro y no al revés. Si no estarían, porque no tenemos una máquina del tiempo. Entonces, esta es la típica intuición, digamos que tenemos una variable X y una variable dependiente acá, eso es lo usual en un corte. En cambio, y claro, y uno sabe que en una base de datos o en el gráfico, lo importante es que yo ponga a X y Y acá, X y Y acá y correspondan a esos valores. Y ya, eso es lo que a la gente le importa. En cambio, en series, la variable fundamental es el tiempo y nadie se le va a ocurrir en una serie querer mover este dato para acá y después este dato para aquí o este dato para allá, pues sería demasiado extraño. O sea, porque dice, no, hay un orden de la serie que va de izquierda a derecha, típicamente, en donde a mí lo que me interesa es ver la evolución a través del tiempo de la serie. O sea, el tiempo se vuelve, se dice, una dimensión fundamental de análisis. O sea, no lo puedo obviar. Por eso se llama serie de tiempo. Está en el nombre. ¿Ok? Entonces, todo el esfuerzo de la econometría de serie de tiempo está en esa línea. ¿Ok? Eso es lo que hay que entender. Entonces, la aleatoriedad es diferente en series de tiempo, porque cortes transversales, básicamente siempre se piensa que los datos son parte de una muestra de la población. Esa intuición está bien. Básicamente, como yo no puedo tener datos de una población, saco datos de un subconjunto de la población y eso es una muestra aleatoria cuando se hace bien. ¿Ok? Entonces, cada individuo se dice tiene la misma probabilidad de estar en la muestra. Esa es la definición más simple de aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, la idea es que los datos de una variable de corte transversal he obtenido de una variable aleatoria. Entonces, ahí parte todo el análisis econométrico. En serie de tiempo también se ve las variables observadas como variables aleatorias. Eso sí, también es cierto. Pero un poquito diferente, o sea, porque básicamente acá estamos en realidad pensando no que esto es parte de una muestra aleatoria, sino que la idea es que yo no puedo predecir el futuro, yo no puedo saber exactamente cómo la serie se va a comportar. O sea, el esfuerzo, obviamente, de la econometría es tratar de lograr eso, pero certidumbre sobre cuáles van a ser los valores de inflación, PIB, desempleo, precio de las acciones, bla, 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 y cualquier serie que uno se le ocurra, uno certidumbre no tiene nunca, nunca. Si no, no habría econometría, están siempre como eso. La diferencia clave es que se dice, y esto es un término muy de series, se habla del proceso estocástico. Eso es completamente diferente a cortes transversales. En cortes transversales uno habla de muestra aleatoria y listo. En series no, se habla de que se dice las series son resultado de un proceso estocástico y la idea de serie es tratar de dilucidar cuál es el proceso estocástico que dio lugar a esa serie que estoy observando. Esa es la clave, es muy diferente. Entonces, la idea es que la serie que estoy viendo, o sea, los datos que estoy viendo, son el posible resultado de un proceso estocástico. Entonces, ¿cuál es ese proceso estocástico? ¿Ok? En donde el resultado que estoy viendo es único, porque esos son los datos. No puedo, o sea, podría falsificar, pero supongamos que los datos están bien construidos, yo no quiero falsificar datos, el resultado es único. ¿Ok? O sea, no podemos volver en el tiempo,
o al menos esa es la idea de la econometría, y ver otros posibles resultados. La idea de la econometría es tratar de ver cómo puedo elucidar cuál es el proceso generador de datos más cercano a lo que estoy viendo. Esa es la idea. O sea, básicamente, si las condiciones históricas hubieran sido diferentes, hubiésemos visto una realización diferente de la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, veamos esto rápidamente. El conjunto de todas las posibles realizaciones de un proceso estocástico de la población es el análogo a la población en cortes transversales. Veamos rápidamente, entonces, la diferencia entre ambas cosas, que no es muy difícil. ¿Ok? Veamos la intuición de eso. Entonces, la idea simple, que yo tengo una serie, voy a poner acá, esto. Entonces, la idea es que yo tengo una serie, voy a fijarlo a esto, ya, ahí está. ¿Ok? Entonces, la idea es que yo tengo el tiempo acá, y yo tengo 1, 2, 3, 4, bueno, podría ser mucho más largo, pero no importa, vamos a tratar de... Bueno, supongamos que esto es bien continuo. Y esto es lo que veo, esa es la idea. Datos, básicamente. Eso es lo que veo. ¿Ok? Eso es lo que veo. Y lo que la idea es que lo que estoy viendo es el resultado, o un posible resultado de un proceso generador de datos. O sea, si las cosas hubieran sido diferentes, seguramente yo hubiese una vez visto esta serie. O quizás esta serie. O quizás esta serie. O quizás esta otra serie. No lo sé. Ese es el problema. Yo no sé. ¿Okay? Entonces, por eso se dice que lo que estoy viendo es un resultado, uno solo, de ese proceso generador de datos. O sea, la idea es que todo eso, detrás de todas estas series hay algún proceso generador de datos o proceso estocástico también se dice. Estocástico porque es incierto. O sea, de ahí viene la palabra estocástico. Y el esfuerzo de la econometría aquí se trata de modelar correctamente ese proceso de proceso generador de datos. Modelarlo lo mejor posible. Eso es de lo que se trata series de tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver una serie de intuiciones primero y después vamos a ir pensando lo más preciso posible esas intuiciones. ¿Ok? Entonces, en cortes transversal, antes que nada, siempre se piensa, bueno, en términos de notación, esto es un tema de notación más que otra cosa. En corte transversal se tiene que el tamaño de la muestra está dado por n minúscula, y el tamaño de la población es n mayúscula. Entonces, la idea es que, ¿cómo nos aproximamos de n a n mayúscula? Esa es la idea de cortes transversales. Acá en series, en realidad, vamos a tener un periodo del tiempo en donde estamos parados, ¿ok? Y el número total de periodos lo vamos a denotar con t mayúscula, ¿ok? Cuando se tienen datos de panel, que es lo que vamos a ver en el segundo corte, se denotan los individuos con la letra I y los periodos del tiempo con t. Entonces tenemos un tamaño de muestra n por t y el tamaño de la población es n por t mayúscula. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, la teoría sintótica, que ya deberían estar familiarizados con ese concepto, en corte transversal típicamente se estudia n tendiendo a infinito. O sea, n tendiendo a infinito. O sea, básicamente, si tuviese una población, o muestra en realidad, no población, infinitamente grande, hacia dónde convergen los estimadores que estoy estudiando. En serie de tiempo se hace algo diferente, digamos. Se piensa en realidad cuando t tiende a infinito. O sea, básicamente hacia dónde va a converger el estimador o el proceso generador de datos a medida que yo tenga una infinita cantidad de periodos en la base de datos. En datos de panel, obviamente, eso es un poquito especial y por eso la gente a veces se especializa en panel. ¿Por qué? Porque básicamente en panel hay dos grandes, ¿cómo decirlo? Ramas dentro de la teoría de panel, que básicamente lo que hacen es decir, bueno, suponga usted que tiene un t fijo y n tiende a infinito.
O sea, esa es una forma de pensarlo. O sea, tengo un número de periodos fijos, pero los individuos son la muestra muy grande. Eso se llama típicamente un panel corto y se estudia mucho con efectos fijos, con efectos aleatorios, estimadores de efectos fijos o de efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque estos dos estimadores, cuando t es fijo y n tiene infinito, se comportan bastante bien. Esa es la idea. Los nuevos métodos que se están diseñando y están actualmente evolucionando es pensar en n fijo y t teniendo infinito. ¿Okay? Eso es un poquito diferente. Porque básicamente eso significa que yo puedo seguir a los mismos individuos a lo largo de varios periodos. ¿Okay? ¿Por qué eso es medio nuevo? Por varias razones. Porque antes había muy pocos datos que cumplían con estas características. Hoy en día es más viable, digamos, tener datos. Por ejemplo, hoy en día es más viable tener datos de países, de municipios o de ciudades a lo largo de varios periodos. Antes eso no era posible. O incluso de individuos. No es lo usual, por ejemplo, eso lo tienen mucho las empresas, Amazon, Mercado Libre, porque tienen cada uno de los clientes, Rappi. Entonces, y tienen muchos periodos de esos tipos, porque tienen cada una de las compras que la gente hace. Y en función de eso sacan conclusiones, digamos, sobre mejores estrategias y demás. Entonces, eso es lo que se llama hoy en día Big Data. ¿Okay? Por ejemplo, hay un método muy conocido que se llama control sintético que aprovecha eso, que aprovecha pocos individuos, pero muchos periodos. El control sintético es un ejemplo de eso. Y se aprovecha mucho, ¿cómo se llama? Sí, esto no es el ejemplo de Big Data. El ejemplo de Big Data es este, el de frontera, que es n infinito, t infinito. O sea, eso es lo que hacen Amazon, Mercado Libre y todas estas plataformas. Porque tienen muchos clientes y tienen muchos periodos. Incluso tienen datos segundo a segundo de lo que la gente está comprando. ¿Okay? En este caso es más agregado. Esto casi siempre es más agregado. Ciudades, países, etcétera, etcétera. Control sintético es un ejemplo de eso. Ahí está, como les digo, es el Big Data. Entonces, esta es la frontera. No lo vamos a llegar por un tema de tiempo, no lo llegamos a cubrir. Me tendría que poner a aprender yo sobre Big Data. Ese es el otro límite. Bueno, en este primer corte, lo que vamos a suponer, lo voy a suponer sistemáticamente, a los efectos de claridad, voy a suponer que tengo un solo individuo y t tiene infinito. Ya, eso es todo. Al efecto de la sencillez, podría tener más individuos, pero las bases se han construido con eso, con un solo individuo y con muchos periodos. Entonces uno siempre tiene que pensar, por ejemplo, un país. Digamos. Entonces de un país uno tiene millones de series de un país. Entonces uno va al DANE y encuentra pura serie de Colombia, obviamente. Pero uno va a Estados Unidos y pura serie de Estados Unidos y así sucesivamente. Cada país lleva muchas series de ellos mismos y tratan de estudiarlas a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea al modelar? Ya expliqué con el otro grafiquito cuál es la intuición para eso de la variable aleatoria, muestra aleatoria, en una serie. Ahora, pero ¿cuáles son las bases, la intuición que queremos modelar de una serie de tiempo? ¿Okay? Entonces, tenemos la serie así escrita de esa forma y lo que queremos estudiar, igual que en cortes, queremos estudiar cómo fluctúa la función de densidad de X dado el tiempo. ¿Okay? Eso no cambia. O sea, pero ¿cuál es lo diferente? La idea es que esta función de densidad que está acá, lo que uno piensa sistemáticamente es, en el periodo 15, le podría poner otro nombre, pero acá con números me parece que es más claro, siempre que lo que uno piensa que la conexión que tiene esta función de densidad en el periodo 15 tiene que estar más conectada con el periodo 14, con el periodo 13, que con el periodo 12, y así sucesivamente. Eso es lo que la gente trata de modelar en general. O sea, uno trata de pensar que, por ejemplo, la 14 está muy conectado con la 13, la 12 y demás, pero la idea es que a medida que yo me alejo, la conexión tiene que ser cada vez más lejana. ¿Ok? Y eso a uno le suena, dice, obvio, vamos, porque es como, a ver, el PIB de 2024 tiene que estar muy conectado con el PIB de 2023. Pero es medio raro que esté conectado, o sea, puede haber alguna conexión, obvio, digamos, pero uno ya piensa y dice, bueno, pero ya con el PIB de 2010, del 2000, o sea, ya está muy lejano, digamos.
Puede haber una conexión, nadie dice que no tenga que haberla. La tiene que haber porque es el mismo país. Pero ya uno ya dice, ya debería ser más débil la conexión. Eso es lo que uno piensa. Entonces, eso es la primera intuición de lo que uno está tratando de modelar acá. La primera intuición. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, los supuestos de Gauss-Markov. ¿Ok? Los supuestos de Gauss-Markov. Porque van a cambiar un poquito. Y si uno no entiende esto, uno no entiende por qué está haciendo lo que está adelante. Porque por eso lo tengo organizado así. O sea, en datos transversales era muy fácil, digamos. Uno decía, yo tengo la base de datos, tengo K variables y tengo N individuos. Entonces tengo una matriz N, o N más K más 1, porque es la constante. Este 1 es la constante de la regresión. Y yo puedo escribirlo así. Entonces yo tengo datos del individuo 1 hasta el individuo N. Yo puedo armar una matriz con N observaciones y K más 1 columnas. De hecho, hay gente que va un poco más lejos para simplificar eso y saca la constante, entre comillas, porque no es tan crítico, y le pone n por k, para hacerlo más fácil. Pero en realidad, estrictamente hablando, siempre que la regresión tenga constante, va a ser esa matriz, de n por k más 1. Y después, obviamente, lo de la misma forma que yo puedo escribir x, la gente escribe u, escribe y, ¿ok? Y a la gente dice, bueno, el modelo es lineal en parámetros, entonces escribe esto. ¿Okay? Eso no debería ser nada súper nuevo. Lo único que estoy haciendo es escribirlo en términos matriciales. Entonces, en linealidad del parámetro, es lo usual, es lo que a la gente más le gusta. Esto de que no haya multicolinealidad perfecta tampoco es difícil, es que el rango de x sea k más 1. O sea, básicamente eso traducido de álgebra lineal a la realidad es que ninguna de las variables sea una combinación lineal perfecta de las otras. Eso tampoco es tan complicado. Este es el más difícil. Esto es lo que genera más dolores de cabeza, que es el de medida condicional 0, que la esperanza de u, dado los valores de x, sea estrictamente igual a 0. Eso es lo que siempre es complicado, porque básicamente, claro que yo no puedo ver nunca u, yo no puedo garantizar nunca que eso es cierto. ¿Okay? O sea, yo tengo que suponer que es cierto para las propiedades bonitas que tiene mínimos cuadrados y todo esto, pero típicamente es muy difícil. Entonces, típicamente la gente lo generaliza, en vez de escribirlo así con de i hasta n, le pone u como vector y esto como matriz, listo. ¿Okay? Ya. Con medida condicional 0 y muestra aleatoria, esto es un supuesto razonable en cortes, incluso con todos los problemas que trae para que se cumpla, pero en cortes uno puede pensar que esto puede más o menos ser cierto. Y en serie de tiempo se dice, porque en corte uno le dice media condicional 0 y hay un poquito de cambio de jerga, cuando uno se pasa a series, que le dicen, en series se dice que cuando esto es cierto se llama estricta exogeneidad de los regresores. Entonces hay un poquito de cambio a la jerga. Me parece que es un enredo, digamos, ponerle diferentes nombres a las mismas cosas, pero ya las cosas ya están hechas así. Entonces, así es como se va a llamar muchas veces en series. ¿Ok? Entonces, en mínimos cuadrados se habían estudiado, y eso es lo que se ve en un curso elemental de econometría, es que bajo estos primeros tres supuestos, el estimador de mínimos cuadrados, beta sombrero, si uno lo deriva, es incejado. Listo. Eso es lo que más le gusta a la gente de mínimos cuadrados. Obviamente, a la gente le agrega un poquito más de cosas, homocedasticia y no correlación serial, que por lo menos en cortes tiene que ver con para poder hacer inferencia. O sea, básicamente tengo que tener homocedasticidad y no correlación serial, que es que la covarianza entre U y UJ es 0. ¿Okay? En forma matricial esto queda, y esto también se ve muchas veces, que la varianza de U, que es la esperanza de U transpuesta, condicional a X, es la matriz diagonal con sigma cuadrado se saca como factor común, me queda esto que es la matriz de identidad y la gente lo escribe así. Eso no es muy difícil. ¿Ok? Obviamente, en cortes transversales es raro, por eso este es un concepto que empieza a aparecer con series, no se habla de correlación serial. ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué no se habla de correlación serial? Por la muestra aleatoria. ¿Y por qué la muestra aleatoria nos garantiza que no va a haber correlación serial? O sea, viendo la fórmula, ¿no? Correlación serial tiene que ver mucho con el tiempo. Pero ¿por qué en este caso siempre que tengamos muestra aleatoria esa covarianza va a ser siempre 0? Exacto. Entonces, eso es lo que está ejemplificado acá.
O sea, básicamente lo que yo mostré del individuo Y no tiene nada que ver con lo que yo mostré del individuo J. O al menos así debería ser. Si hay verdadera aleatoriedad, debería ocurrir así. O sea, lo que pasa en este hogar A no debería nada que ver con el hogar B. O sea, porque están... O sea, si yo lo hago aleatorio, ¿okay? Entonces eso debe ser cierto. ¿Okay? En cambio, en series ya no podemos suponer eso. ¿Por qué? Porque hay que pensar el modelamiento que estamos queriendo hacer. Exacto. Entonces ahí ya esto va a preocupar muchas veces. ¿Ok? Va a preocupar mucho. ¿Ok? Ahora bien, el teorema de Gauss-Markov, ¿qué nos dice? Que bajo los supuestos 1 a 4, o sea, agregándole homocedasticidad y no correlación serial, mínimos cuadrados es el mejor estimador lineal insesgado, MELI, o en inglés, Best Unbiased Linear Estimator, o BLUE. ¿Ok? BLUE. Esa es la principal razón por la que a la gente se le enseña primero que nada mínimos cuadrados y empieza después uno a jugar, bueno, ¿qué pasa si alguna de estas cosas no se cumple? Lo que se hace en serie es modificar esos supuestos, ¿ok? De Gauss-Markov. Se modifica. O sea, el que no se modifica mucho es el lineal parámetros, no demasiado. O sea, en realidad lo primero que se piensa, como les digo a la gente, lo primero que se piensa es estas series plural que tengo es parte de lo que se llama un proceso estocástico. Un proceso estocástico. ¿Ok? Entonces yo tengo datos de 1 hasta t. ¿Ok? Pero la idea es que ese proceso de estocástico, ya se piensa ahí un poquito diferente, es lineal. Eso yo lo voy a modelar en forma lineal. Como le digo a la gente, hay otra forma alternativa de modelarlo, pero lo más usual es tratar de modelarlo en forma lineal. ¿Ok? Donde típicamente a la gente, en vez de llamarle secuencia de errores, le gusta el término en serie de perturbaciones. Vamos a entender más adelante por qué a la gente le gusta más el término perturbaciones. Porque en realidad la idea es que hay una perturbación, hay algo, o también se le dice shocks, algo que hace que yo no siga perfectamente el proceso estocástico, sino que hay un ruido, hay una cosa que me está generando ruido ahí, que no hace que esto sea perfecto. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es que obviamente tengo todos los regresores en el momento t, los voy a denotar con xt. En algunos casos yo voy a denotar esto, o sea, básicamente todos los valores de los regresores en el momento t. Obviamente la X mayúscula, y eso así va a ser importante, va a ser todos los regresores en todos los periodos del tiempo. Porque ya no tengo individuo, el individuo es uno solo. Aunque lo que me preocupa ahora es la dimensión del tiempo. ¿Okay? Entonces, esa diferencia sí va a ser importante. Esta que está acá. Esto que parece ser un cambio de notación un poquito trivial, no es tan trivial. Porque ahora en X va a estar metido el pasado y el futuro. ¿Okay? Entonces eso va a ser más complicada la cosa. Entonces, lo que tengo que pensar ahora es que X grande va a ser una matriz con T filas, T, son el número de periodos, más K más 1 columnas. ¿Ok? Entonces, básicamente yo voy a tener datos para cada periodo, tengo la constante y tengo todos los K regresores. Pero ahora yo no tengo individuos, tengo periodos. ¿Okay? En la muestra. No le pongo T minúscula porque T minúscula es en el periodo T. ¿Okay? T mayúscula porque son todos los periodos que tengo en la base de datos. ¿Okay? Que tenga mano. Obviamente, este es fácil, el de no perfecta colinealidad. En una muestra, ningún regresor es una combinación lineal perfecta de los otros. Eso es un poco trivial, eso no genera mucho ruido. Lo que sí va a generar ruido es este muchacho, nuevamente, mira, condicional 0. Para cada valor t, el valor esperado del término ut, dado los demás regresores, en todos los periodos es 0. Eso es lo que cambia mucho la cosa. Se escribe así. Pero acá hay que tener en cuenta que esto es hiper fuerte. Porque significa que el término de error en el periodo t, condicional a los valores de todos los regresores en todo el pasado y todo el futuro, es siempre 0. Eso en general la gente considera que es hiper recontra fuerte. ¿Okay? No suponemos nada de aleatoriedad, fíjate. En todo lo que acabamos de hacer, es bien interesante. No hablamos nada de aleatoriedad. Nada. Ningún punto de esto.
de estas cosas estamos hablando de aleatoriedad. Por lo que estamos diciendo, que ya no podemos suponer aleatoriedad en serie de tiempo. ¿Ok? Eso es lo importante. No es un supuesto apropiado. Por este tema de la mucha conexión que tiene una serie con su pasado. ¿Ok? Entonces no se hace ese supuesto. Ahora, lo que sí, este supuesto 3, lo que está diciendo es que no está correlacionado con cada variable explicativa para todo tiempo t. ¿Ok? Cuando eso es cierto, se dice que los regresores son estrictamente exógenos. O sea, básicamente cuando UT condicionado al pasado y al futuro, todo eso es cero, es que esos son regresores estrictamente exógenos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque hay ciertos métodos que son válidos, pero solamente bajo ese supuesto, que es un supuesto fuerte. ¿Okay? Hay que tener un poco de cuidado. Estaba el supuesto, obviamente, de homoceasticidad, que es suponer que la varianza de UT, condicional a todo el pasado o todo el futuro, es igual a la varianza de UT con sigma cuadrado. O sea, eso es homoceasticidad. ¿Okay? O sea, básicamente que la varianza, eso es muy parecido al supuesto usual, de que la varianza de UT no depende de los valores que tomen los regresores. Y además no depende del periodo del tiempo, eso es importante. O sea, no importa el tiempo en el que esté parado, es siempre lo mismo. ¿Okay? O sea, es constante a través del tiempo. Una dimensión que antes no considerábamos porque no teníamos tiempo, ahora sí. ¿Okay? La última que vamos a suponer, que muchas veces se trata de relajar para modelarlo, es que no hay correlación serial. O sea, que la correlación entre UT y US condicional a 0 es 0 para todo T diferente a S. ¿Okay? Claro, por eso te digo, esto es lo más fuerte. Esto es lo más fuerte. Lo que hace la gente es decir, bueno, vamos a hacer los supuestos más fuertes y lo vamos a ir poco a poco relajando a algo que sea más realista, que modele de forma más adecuada. ¿Okay? Lo que vos estás diciendo es cierto, ¿no? En ese punto es cierto. O sea, básicamente, si estás subiendo eso, estás diciendo, ah, bueno, pero entonces U es aleatorio. Sí, precisamente los métodos tratan de no tener que hacer esto. ¿Okay? Eso sí es un supuesto obviamente nuevo. Porque si no se cumple, se dice que los errores tienen correlación serial. Entonces, típicamente la gente dice, no, esto sufre correlación y toca ajustar. Toca ajustar. ¿Okay? O se dice también autocorrelación. ¿Okay? Y toca tratar de ajustarlo. Toca tratar de ajustarlo. El problema es que los errores están correlacionados a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Okay? En serie de tiempo esto casi siempre es posible. Casi siempre. Es posible que ese supuesto no se cumpla. ¿Okay? Entonces hay muchas pruebas que tratan de verificar sobre si, o sea, pruebas de hipótesis, que tratan de verificar sobre si eso es cierto o no es cierto. Si no es cierto, entonces toca tratar de ajustar. ¿Okay? Teorema de Gauss-Markov dice, bueno, bajo los supuestos de estos modificados, entonces los estimadores mínimos cuadrados son los mejores estimadores lineales insecados. Condicional en todo el pasado y todo el futuro. ¿Okay? Pero los hemos tenido que modificar bastante. Bastante no, hemos hecho algunas modificaciones, pero no súper fuertes. Obviamente, la idea es, dice, bueno, pero la posibilidad de que eso se cumpla es bien baja. Bien baja. Entonces, lo que la gente empezó a estudiar es, bueno, tratemos de relajarlos y estudiemos estimadores, digamos, que se comporten bien incluso bajo supuestos más relajados. Esa es la idea. Entonces, una cosa que no se modifica demasiado porque no es tan fuerte la linealidad del parámetro. O sea, la idea es que esto más o menos sigue igual porque es lo más amigable, al suponer que es lineal. ¿Okay? Entonces, todo lo mismo. Esto todo lo mismo. La diferencia fundamental va a ser este punto que está acá. Este punto que está acá. Estacionaria y débilmente dependiente. Este punto es clave. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque está suponiendo un comportamiento bien particular de las series que estoy utilizando. Y esto es un cambio ya de paradigma muy fuerte. Muy fuerte. ¿Ok? Y vamos a ver que mucho del esfuerzo econométrico tiene que ver con verificar que ese punto sea cierto. ¿Okay? Y vamos a estudiar qué significa estacionalidad. Todo este corte vamos a hablar mucho de ese tema de la estacionalidad. La idea es que si eso es cierto, si es estacionario y débilmente dependiente, puedo apelar a la ley de los grandes números y teorema central del límite. Pero solo si esto es cierto.
Si no, no puedo hacer nada. ¿Okay? Entonces, por eso la gente se preocupa mucho por la estacionariedad de las series. ¿Okay? Y la idea es que, incluso así, construido de esa forma, además me permite cierta flexibilidad porque puedo utilizar los rezagos de los regresores dentro de las variables dependientes. ¿Okay? O sea, puedo poner xt y xt menos 1 y ver cómo xt menos 1 le pega a yt. Entonces, a la gente sí le gusta ese tipo de cosas, en series. O sea, explotar la parte dinámica de todo esto. No con linealidad perfecta, eso es lo mismo de toda la vida. Y esto es lo otro que también cambia, que es más relajado. Media condicional 0, sí, pero solamente en T, ¿okay? Que se dice que son contemporáneamente exógenas. O sea, lo único que se trata de suponer es esto, que es más relajado. Se supone esto es más relajado. Porque estoy suponiendo que UT condiciona la X en T. O sea, no estoy condicionando ni al pasado ni al futuro. Entonces, esto es más relajado, a la gente le gusta mucho más. Porque no restringe cómo está correlacionado UT con los regresores en otros momentos del tiempo. A la gente le gusta mucho más esto. ¿Okay? Obviamente, eso también implica, dado que esto es igual a 0, que la esperanza de UT también es 0. Es medio obvio, pero es importante. Y obviamente que la covarianza de XT para todos los regresores es 0. No, esto tampoco podría ser cierto. Si esto no es cierto, esto no puede ser cierto. ¿Okay? Bien, entonces esto es lo más básico que vamos a ver y ahora vamos a empezar a ver, estamos bien de tiempo, a ver cómo se modela esto. ¿Cómo se modela esto? Estas son las bases. Pero es la intuición que hay que tener en la cabeza. Por eso le digo a la gente que es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a ir acá. Yo creía que íbamos a ir más despacio, pero nos estamos haciendo a buen paso. De pronto, sí. Pues yo vi econometría Sí, pasado, sí. pero Mauricio y Pedro sí ya llevan tiempo sin ver econometría. Entonces, Ok. de pronto si no hacemos tanto esta sesión porque Okay. no sé qué dudas puedan tener ellos. Dale. Tranquilo, Pero no. yo creo que no. No, estas son bases, nada más. Son las bases. Espero que ellos se puedan poner al día. Porque vamos a empezar a ver solamente lo más elemental, que es esto. Que es, o sea, de esto que acabamos de hablar, de cómo modelar el proceso estocástico, lo más clásico para hacer es modelarlo como arma. ¿Ok? Como arma. Eso es lo más elemental. Lo más elemental. Entonces vamos a estudiar eso. Yo creo que máximo vamos a llegar a cubrir máximo la mitad de esto, porque esto es bien largo. Entonces hay una cosa que se llama procesos ARMA-PQ. ARMA-PQ. ¿Ok? O sea, la idea es que hay dos componentes que tienen el modelamiento de las series. ¿Ok? Se dice que tiene un componente autorregresivo, de ahí viene AR, autoregressive, y otro componente que es de media móvil, o moving average. Moving average. De ahí viene ARMA. ¿Ok? No porque sí. ¿Ok? La idea es que ya están modelando esto que acabamos de hablar recién, hace 2 segundos. Tratan de modelar el hecho de que el presente es muy afectado por el pasado, pero para el pasado reciente. ¿Okay? Tratan de modelar eso, o sea, este modelo. ¿Okay? La idea es que para usar estos modelos, las series tienen que ser estacionarias. ¿Ok? Las series tienen que ser estacionarias. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese concepto de estacionariedad. ¿Qué es eso de estacionariedad? Eso vamos a verlo con lo conceptual. Hay una cosa que se llama estacionaria en media, que es que la expectativa no condicional de X no es una función del periodo del tiempo T. O sea, básicamente que no importa en qué periodo yo estoy parado, ¿okay? La media es la misma. La media es la misma. La estacionariedad tiene que ver, intuitivamente hablando, con que la serie se comporte bien en su esperanza y su varianza, básicamente. Y las covarianzas, perdón. Por ejemplo, estacionaria en varianza es que la varianza tampoco es una función del tiempo. O sea, básicamente que no importa dónde estoy parado en la serie, la varianza es siempre la misma. Entonces, media y varianza tienen que ser bien comportadas. ¿Ok? Y hay otra tercera cosa que es estacionariedad en covarianza.
en covarianza. Que no importa dónde estoy parado, la serie con respecto de su propio rezago depende solo del número de rezago, pero no dónde estoy parado. ¿Okay? O sea, básicamente que la covarianza entre X y T, entre T y T más K es lo mismo que si yo me muevo un periodo, por ejemplo, un periodo, o sea, si me muevo un periodo, es la misma covarianza. Y si me muevo dos periodos, o sea, un periodo para adelante, un periodo para atrás, es la misma covarianza. Así como si yo me moviese el número de periodo que yo quiero, la covarianza tiene que ser la misma. O sea, que bien comportado. Por ejemplo, esto es una serie, bueno, está escrito ahí abajo, pero veamos rápidamente. Esta serie, fácil, a ojo nomás, ya uno se da cuenta y dice, ah, bueno, me parece que más o menos está centrada en este valor que está esa línea recta, más o menos, más o menos. Pero digo, ah, bueno, en esperanza yo puedo esperar que esto sí más o menos sea lo mismo. Pero en varianza no. En varianza no. ¿Por qué? Porque si fuera, o sea, tendría que tener una amplitud de onda más cercana. No tendría que tener, digamos, en cero algo tan alto. Yo digo que la varianza es muy alta. Sí, pero es algo más fundamental que eso. ¿Cómo se debería ver esto para que la varianza, para que yo diga, ah, claramente es estacionaria en varianza? Porque la media es fácil de ver. Tendría que ver que esta fluctuación, que fluctúe lo mismo, más o menos parejito, a lo largo del tiempo. No importa dónde esté parado. ¿Okay? Ah, bueno, y en el centro queda... Es cero. Okay. Ahí es claramente la varianza en el centro es cero. En cambio, a los costados es mayor a cero, pero lo que está muy claro es de que acá varía mucho y acá no varía tanto. Entonces tienen que variar, para que sea en varianza, pero tiene que variar más o menos igual a lo largo del tiempo. Si explota en un periodo y se colapsa en otro, medio que no. Pero en digamos, un modelo de macro, puede pasar eso, que sea estacionario en medio en varianza y un choque exógeno y no se la rebota en un lado. Bueno, eso hay que modelarlo. Okay. Todo eso hay que modelarlo. Okay. Porque precisamente esa es la idea de todo lo que es series. ¿Cómo te pega un shock? Si el shock, ¿qué le va a producir a la serie ese shock? Y eso tiene que ver con el U. ¿Okay? Lo que pasa es que fíjate que el manejo de U es un poquito diferente, porque acá ya estás pensando el U, por eso U se le llama mucho en esta literatura perturbación, porque cómo te mueve el proceso estocástico. ¿Okay? Entonces, esas intuiciones son importantes. Son importantes. Entonces, bueno, ahí ya estoy con AR1, pero antes de pasarme a AR1, veamos rápidamente. Voy a dar un par de ejemplitos más. Pasemos a otros, porque hay muchas posibilidades, lo que decías, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que la serie vaya así y de repente, ¡porra! Entonces, eso claramente no es estacionario. Pero pensémoslo incluso más básico. ¿Eso es estacionario o no? No. ¿Por qué? Aparentemente tiene algo de estacionalidad. Y yo recuerdo que siempre que haya estacionalidad, nunca va a ser estacionario. Tendría que decir. No, pero dada la definición que acabo de mencionar, ¿eso es estacionario o no? No, la media va creciendo. La media va creciendo, ¿ok? Entonces ya ahí ya uno va pensando y dice, ah, y hay muchas series que tienen tendencia, ¿ok? Entonces la gente trata de ajustar por eso, vamos, y dice, bueno, lo que a mí me interesa muchas veces no es tanto la serie original, sino la serie ajustada por tendencia o eliminándole las tendencias. Entonces la gente piensa en ese tipo de cosas. Pero también hay muchas posibilidades. Hay gente que le puede interesar, y eso se usa mucho en finanzas, que dice, no, mire, y después yo voy acá, entonces claramente ahí uno dice, mira, hay ciertos periodos donde, por ejemplo, esto puede ser el precio de una acción, donde el precio de la acción fluctúa mucho, hay otros periodos donde las cosas es más estable. ¿Okay? Entonces dice uno, bueno, pues a mí me puede tratar de interesar modelar la varianza a través del tiempo. ¿Okay? Ahí rompemos el tema de la homoelasticidad,
pero la gente está queriendo estudiar cómo fluctúa la varianza a través del tiempo. Ahí es donde aparecen los modelos Arch, G-Arch y eso que si tenemos tiempo lo vamos a ver. Pero se usan mucho en finanzas. ¿Por qué puede ser interesante en finanzas? Pues porque si puedo predecir la varianza, puedo ver si va a subir o bajar. ¿Qué tan probable es que suba o baje? Pero en finanzas, utilicemos intuiciones de finanzas. ¿A uno qué le conviene más en finanzas? ¿Tener un activo que fluctúa un montón o que es estable? Que es estable. ¿Okay? ¿Eso con qué tiene que ver en finanzas? Sí, claro, con la varianza, pero ¿cómo se le llama eso en finanzas? El valor presente del activo. También, pero más elemental todavía. El riesgo. O sea, esa es la intuición. O sea, y eso, de eso se trata toda la disciplina de finanzas, el manejo del riesgo. ¿Okay? Cómo hacemos inversiones de forma de gestionar el riesgo. De eso se trata de finanzas. Esa es la disciplina de finanzas. ¿Cómo logramos tratar de elegir un conjunto de activos de forma tal de maximizar ganancias y minimizar riesgos? Y eso perfectamente se puede estudiar muy bien con econometría financiera. ¿Okay? En econometría financiera se busca hacer eso. Se trata de estudiar cuáles son las combinaciones óptimas a las que puedo llegar. ¿Okay? Y ahí se estudian los precios de los activos, de las acciones, porque activos hay una cantidad infinita. Entre esos activos son las acciones. ¿Okay? Entonces, todo lo que es series se usa mucho, 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 mucho y en algunos ejemplos yo lo voy a usar. ¿Vale? Yo honestamente no soy el especialista en finanzas. Entonces, tengo las bases nada más. Pero uno puede hacer toda una carrera en eso, solo en finanzas. De hecho, si uno es bueno, extremadamente bueno, es capaz uno de predecir si uno está parado acá, que acá toca vender y acá toca comprar. Y ahí hay plata. Exacto. Entonces, a eso se dedica toda el análisis de datos en finanzas. Trata de predecir, por eso es generador de datos que... en finanzas precisamente porque el movimiento de acciones en tiempo real, pues hay muchos periodos de tiempo. Exacto. Sí, de hecho, ahora hay toda una línea fuerte que uno tiene hasta lo que se llaman transacciones de alta frecuencia, que es que tienen datos incluso intersegundos. O sea, una cosa loca, digamos. Y la gente trata de operar incluso dentro de un mismo segundo. Porque hay arbitraje, como en todo. Como en todo, hay posibilidades de arbitraje. Entonces, bueno, vamos a ver el más básico de las formas de modelar una serie, que es un proceso autorregresivo. ¿Okay? Eso es lo más elemental, lo más básico. Lo más básico. Que es sencillamente decir que X depende de X en T, depende de XT menos 1. Eso es lo más básico, lo más elemental, ¿okay? Lo más sencillo. ¿Okay? Y la idea es que obviamente este término de error o perturbación es bien comportado. Es bien comportado. Que se distribuye como una distribución idéntica, independientemente distribuida, con distribución normal, media 0 y varianza 1. ¿Okay? Eso significa esa notación. ¿Okay? Ese es el modelo más básico. Vamos a ver en esta data un par de ejemplitos muy sencillitos. Vamos a ver cómo funciona en esta data esto de los comandos. Antes de pasarme a esta data, voy a explicar qué está haciendo esto. Básicamente, si uno ve esta regresión, lo que estoy queriendo hacer es, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es mínimos cuadrados ordinarios. Voy a regresar X contra su rezago. ¿Okay? Por eso la L punto es lag o rezago. Y le pongo no const, que es no constante, simplemente porque este modelo está planteado sin constante, digamos, simplemente a esos efectos. Y lo voy a mostrar con diferentes, este es un comando, pero hay otro comando diseñado específicamente para hacer este modelamiento que se llama arima. Arima se llama el comando ya. Entonces, estos mínimos cuadrados, esto es para series. Ya me he pensado ya directamente para series. Entonces se pone la serie acá y se le dice, esta serie X, quiero que me la modele usted como un proceso autorregresivo de orden 1. Por eso el AR1 y que no le ponga constante. O sea, va a dar lo mismo, va a dar muy, muy, muy parecido, pero a la gente le gusta más el segundo comando que el primero. ¿Okay? Esta
serie. Sí, eso es un buen punto. Eso precisamente es lo que voy a hacer también. Entonces, abramos rápidamente ArcExamples. Estos son todas bases de Levendis, solo por las dudas. Esto son todas bases de Levendis. Pero no sé si lo tengo acá o en el otro. Data Levendis. Ahí está. ArcExamples. Entonces, estos son lo que viene con Stata. Entonces, hay una cosa tsset. Entonces, ya viene preconfigurada la base como serie. TSset básicamente significa Time Series Set. ¿Ok? TSset. Si yo le pongo tsset limpio, digamos, o sea, y no está configurado, me va a decir, no, mire, o sea, usted no tiene acá una configurada la base como serie. Para configurarla como serie le pongo tsset time, en este caso, y ahí lo va a configurar a time. Pero yo tengo que saber que time es la serie. Podría ser t, o podría ser year m, o quarter, no sé, lo que sea. O sea, pero yo le tengo que decir a Stata. ¿Ok? ¿Para qué? Para que precisamente yo pueda poner reg x l.x no cons. Si yo no lo declaro como serie, no me va a permitir el uso de esto. No me lo va a dejar. Ni me va a dejar ningún comando que esté diseñado específicamente para series, como ARIM. Me va a saltar un error y me va a decir, no, este es un comando de series y usted no me está diciendo que esto que está usando es una serie. Y eso también va a pasar con panel. ¿Okay? Entonces, hay varios comandos que Stata, yo le tengo que decir a Stata qué es lo que estoy haciendo. El otro, como les decía, es arima x, ar1 no cons. Entonces, ahí me dice regresión arima y esto lo hace por máxima verosimilitud. Esa es la gran diferencia. Estos mínimos cuadrados, y esto lo hace por máxima verosimilitud. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso saca el log likelihood y demás. Pero cuando uno se pone a ver los coeficientes, las coeficientes no es como la super diferencia, pero en serie la gente trata de no usar mucho mínimos cuadrados, excepto en casos muy peculiares. Le gusta más máximo verosimilitud como método de estimación. Y básicamente la significancia es más o menos la misma, pero da muy parecido. Yo les voy a pedir que usen Arima, pero porque está diseñado para esto. Pero en general los resultados no van a hacer la super diferencia. Como para que se vayan familiarizando con estos comandos. ¿Okay? Vamos a pasar al siguiente. Entonces, el comando arima lo que hace es un proceso iterativo. O sea, es lo mismo que cuando ustedes hacen logit o probit, que básicamente va probando hasta que llega algo. ¿Nosotros vamos a demostrar matemáticamente la máxima verosimilitud o solo pensar? No, hay algunas demostraciones que yo le voy a pedir, pero no muchas. No muchas. Porque todas estas demostraciones, creo que por eso a la gente le huye a esto. Las demostraciones de estas cosas son bien pesadas, súper pesadas. De hecho, básicamente el libro, la Biblia de esto es Hamilton. Hamilton básicamente es un libro de demostraciones. Por eso a la gente no le gusta esto, digamos. Pero cuando uno entiende qué es lo que uno está haciendo, no es tan difícil. Lo que pasa es que demostrarlo es muy complicado. ¿Y No, el libro de Montenegro qué lo recomienda? lo he visto una sola vez. Si lo quieren usarlo, yo no lo sigo. Yo sigo básicamente Leventis. Me parece que es más amigable, especialmente porque tiene un enfoque que es el enfoque a mí me gusta, que es un enfoque práctico. Un enfoque de ¿para qué sirve esto? Más que derivar y derivar y derivar y derivar y tal propiedad. O sea, que no está mal hacer eso, pero en serie es bien pesado. Entonces, vamos a ver algunas demostraciones cuando sean bien importantes entenderlas. ¿Ok? Pero en general vamos a hacer una pura cosa empírica. Y sí vamos a usar lo que a mí me gusta más, que son simulaciones. Simular cosas y ver cómo se comporta lo que estamos estudiando en esa simulación. Eso sí lo vamos a hacer mucho. Eso sí lo vamos a hacer mucho. Y sí voy a pedir en muchos de los talleres que hagan simulaciones. Simula esto, simula aquello, pruebe tal cosa, pruebe tal otra, más que hacer demostraciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se usa máxima verosimilitud? Porque mínimos cuadrados ordinarios se puede demostrar, no lo vamos a hacer, es un estimador sesgado. ¿Ok? Cuando se tienen rezago de la dependiente. Se puede demostrar, no es tan complicado, pero no lo vamos a ver.
Además, cuando tenemos el componente AMA, el autorregresivo, no se usa tampoco en mínimos cuadrados. Entonces, por eso a la gente le gusta más máximo verosimilitud. ¿Okay? Entonces, además, si los errores son autorregresivos de orden 1, las estimaciones de mínimos cuadrados son sesgadas y además inconsistentes. Además inconsistentes. Pero tampoco gusta por eso. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, hagamos una simulación. Justo lo que acaba de decir. Y afortunadamente se puede simular. A mí me gusta más eso porque se entiende más lo que está pasando. ¿Okay? Entonces vamos a ver en las simulaciones AR1, no sé si he puesto en Teams, ahora tengo la duda sobre si he puesto en Teams, estos do. Tengo que fijarme. Entonces veamos la simulación. No sé si lo puse acá o entre los dos. Archivos 2, ahí está. Archivos 2. Yo creo que sí están. AR1, AR1 simulaciones, ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a explicar antes de correrlo, de explicar qué estoy haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero limpiar la memoria. ¿Okay? Vamos a hacer acá una replicación y acá vamos a hacer varias replicaciones. Fácil. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Limpiando la memoria y ese del setseed. Setseed es básicamente la semilla que usa Stata para hacer las simulaciones. Vamos a armar, básicamente, esto es un archivo donde voy a mandar todos los resultados que voy a obtener. Y lo que voy a hacer es correr un loop 1000 veces, ¿ok? Que básicamente para que me genere 20 observaciones, me genere el tiempo en esas 20 observaciones, fija el tiempo, que es lo que acabo de hacer recién, y acá voy a generar un error bien comportado, que es básicamente que es lo que estaría en la diapositiva. Random normal, media 0, varianza 1. O sea, esto es lo que va a generar. Entonces, ahí sí voy a generar la variable y. ¿Okay? La variable y que les voy a decir acá, que genere la variable y igual a missing, y haga que en el periodo 1 sea igual al error, para que sea fácil. Y después, en los siguientes periodos, el periodo del 2 al último, last, por eso la L acá, póngale un coeficiente beta de 0,5. ¿Okay? Y haga eso un montón de veces. Haga eso un montón de veces. Y corra esta regresión por mínimos cuadrados y váyame guardando los resultados. ¿Okay? Entonces estamos haciendo esto y lo único que estoy tratando de ver es que también se comportan mínimos cuadrados para hacer esto. Eso es lo que estoy haciendo en esta parte. En esta parte. Entonces lo voy a correr. Voy a hacer un K-density y un zoom para que se vea. O sea, ¿qué me debería dar? ¿Por qué las simulaciones me gustan mucho y me parecen bonitas? Si yo hago esto, el zoom de los beta 1 que estoy calculando en todas estas regresiones que están guardadas acá, ¿qué debería dar en promedio los beta 1? ¿Qué valor deberían dar? 0.5. Eso es lo bonito de las simulaciones. O sea, de hecho, muchos econometristas hacen este ejercicio. Básicamente le programan a la máquina las cosas y lo vuelven a correr y lo ponen a correr. A ver si el estimador que el econometrista pensó se comporta bien. ¿Okay? Si se comporta bien. Entonces vamos a correr solamente esa parte. Yo le pongo acá y le pongo corra. No se demora mucho. Este es un juego de niños por la máquina. Solamente está corriendo 1000 regresiones. Pero para la máquina esto es fácil. O sea, no se demoró, ¿qué? 5 segundos. Entonces, en promedio no es perfecto. Si nos fijamos acá, no es perfecto. 0.44. ¿Ok? 0.44. A eso ya nos da una idea que mínimos cuadrados no es tan bueno. Está dentro del intervalo de confianza, sí. Pero no, la media no nos da tanto como querríamos, ¿no? Como querríamos. Y veamos el K-density, que es la densidad, la distribución. Está ahí como alrededor de 5, pero nos gustaría algo que esté un poquito más pegadito. O sea, ahí uno ya se va dando cuenta porque la gente no le gusta tanto mínimos cuadrados. Otra cosa que es bonita, porque claro, si uno presta atención al código y dice, bueno, profe, pero mire, usted lo que básicamente está usando solamente 20 periodos. Está simulando solo 20 periodos.
Y si usamos más periodos, ¿será que se comporta mejor? Bueno, entonces uno puede hacer la simulación también, correr lo mismo, pero lo hago con 20 periodos, 40 periodos, 60, 80 y 100. A ver si va desempeñándose mejor. También se puede hacer. El mismo código que tengo anteriormente, pero lo estoy haciendo el loop para diferentes tamaños de muestra. Y vamos a ver qué da. Eso es lo bonito. Ahora va a correr 1000, o sea, ahora van a ser 5000 regresiones simuladas. De nada, para la máquina está fácil. Son puros, hacer un loop varias veces, pero para la máquina esto es sencillísimo. No le estoy pidiendo nada. Vamos a ver a lo largo de la clase, aprovecho mientras se termina de correr, que no es tan pesado, que hay muchos métodos que son bonitos en el papel. Pero cuando uno pasa a lo computacional, muchas veces son... El bootstrapping, por ejemplo, es un ejemplo clásico de eso. O sea, suena muy bonito, pero es muy lento muchas veces. Bueno, ahí está el ejemplo ya simulado. Obviamente yo les voy a compartir los códigos, tampoco es que tengo que ponérmelo de cero. Pero acá, por ejemplo, esto es con la línea negra es para 20 observaciones, para 20 periodos, no observaciones nomás. 40 periodos, 60 periodos, 80 periodos y 100 periodos. Lo que se va viendo es que el estimador, a medida que vamos teniendo cada vez más periodos, se va concentrando cada vez más alrededor de 0,5. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que básicamente esto se va a comportar bien, pero que necesito tener bastantes periodos, como para que más o menos esté seguro de lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo que acabo de hacer? Eso es lo bonito de la simulación también. Pero ahora yo le pongo que los errores sean AR1. Eso es lo bonito. Entonces hago el mismo código de recién, exactamente el mismo código, pero le pongo un problema. Acá U es AR normal, pero genero el término de error aquí. Y le pongo el término de error es missing para todo periodo, pero en el primer periodo que sea U, pero yo le pongo que sea U más LU. Entonces eso va a generar, por construcción, una autocorrelación. O sea, básicamente porque el error se vuelve AR1. Y es este error el que yo después ingreso acá, en Y. ¿Okay? Entonces la idea es estudiar, bueno, ¿qué pasa entonces ahora, con eso que yo había obtenido tan bonito acá, qué pasa ahora con el error autorregresivo de orden 1? ¿Se concentrará alrededor de 0,5 o no se concentrará alrededor de 0,5? Lo corramos. Él se va a demorar un poquitito. No demasiado. Pero lo que nos dice la teoría, nos dice esto debería comportarse muy mal. Pero, por ejemplo, un buen ejercicio que siempre sugiero, no sé si lo tengo en uno de los talleres, es hacer esa misma simulación, pero que en vez de poner reg, que pone arima. A ver si arima si es capaz de estimar el 0,5 o no. Ahí está. Entonces ahí ya me está demostrando, acá está el 0,5. Claramente, acá no. De hecho, estoy concentrándome cada vez más lejos. ¿Okay? Entonces, claramente no hay que usar mínimos cuadrados ordinarios. No es buena idea. Porque especialmente cuando el error sea autorregresivo, bueno, voy a encontrar con problemas. ¿Okay? Y también es una buena razón adicional por la que uno tiene que verificar que los errores no sean autorregresivos cuando uno haga la estimación, porque si no también vamos a tener problemas. Entonces hay un montón de razones por las cuales uno cuida. ¿Por construcción va a sobreestimar la estimación? Bueno, yo creo que, por ejemplo, si uno le pone un menos en una de esas, puede ir para el lado o para el otro, digamos, puede ser. Pero la clave, pero ese es un buen punto. Podría jugar ahí con la simulación y ponerle más, menos. Si tiene, por ejemplo, ahora estamos haciendo, bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Pero estamos suponiendo que U es AR1. ¿Qué pasa si es AR2, AR3, AR4? O sea, si depende de T-2, T-3, no sé. Por eso es lo bonito de la simulación, probar. Y volverlo a correr. No hay lío. No hay lío. Bueno, llega hasta ahí el código. ¿Ok? Llega hasta ahí el código. Pero es como para que
para que vayan viendo para qué lado se mueven las cosas. ¿Dónde dejé allá? Obviamente, ARIMA utiliza el proceso iterativo y hace la función de probabilidad. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. Y hay una cosa que a mí me gusta un montón de estos métodos de series. Me parece muy bonito. Hay gente que lo critica, pero a mí me parece que si uno lo modela bien a lo que uno está estimando, está bueno, que son las funciones de impulso-respuesta o IRF. Básicamente, lo que a alguno le gusta mucho en esta serie es que puede evaluar los efectos ya dinámicos. ¿Okay? Dinámicos. Entonces, la idea es, si yo tengo un choque en el término de error, lo que a mí me interesa es ver cómo eso le pega a X0, a X1, a X2 y así sucesivamente. O sea, básicamente, por ejemplo, lo que a mí me interesa es pensar, dado este proceso generador de datos, AR1 en este caso, si yo le pego a un shock en E0, ¿cómo se ve eso a través del tiempo? Eso es lo que a la gente le gusta mucho. Desaparece. Claro. Entonces esa es la idea, ver, o sea, dado esto, ver si desaparece o no desaparece. Eso es lo bonito. No, si no desaparece, ahí vamos a ver que eso trae problemas, si no desaparece. Entonces, por ejemplo, veamos algo simple. Bueno, supongamos que acá es siempre 0, digamos, estamos parados en T-3. Supongamos todo 0 como para que sea amigable. Y supongamos que en T-2 es 0, y en T-1 es 0. Entonces, siempre que todo sea 0, el shock es 0, la X es 0, todo sea 0, esto va a ser 0. Un poco trivial, pero a ver que no se vuelve tan trivial. Entonces, supongamos que ahora en T, en el momento T, el shock es 1. Pasa de 0, 0, y ahora pega un 1. ¿Okay? Entonces, ahora sí tengo un 1 acá. Pero esto en el periodo pasado era 0. Entonces, tengo que reemplazar acá el 0. Entonces, acá me queda 1. Pero si ahora voy haciendo lo que se llama forwards, entonces ya T más 1, ahora voy a tener esto por 1 más 0, porque lo que estoy suponiendo es que es un shock temporal. ¿Okay? Entonces pasa de 0 a 1 y después vuelve a 0. Eso es lo que es un shock temporal. Entonces básicamente pasa de 1 a 0,75. Y si sigo haciendo eso, entonces ahora ya tengo 0,75 al cuadrado. Y uno sabe que 0,75 al cuadrado es menor que 0,75. Y así sucesivamente. Ya me queda 0,75 al cubo. Y así. Y puedo seguir haciendo eso. Entonces, básicamente, el IRF de un proceso autorregresivo con 0,75, con el beta 0,75, se va a ver así. ¿Okay? Entonces, esta es la función en lo que se llama Impulse Response Function. ¿Okay? O sea, básicamente va a ser siempre 0 hasta que pegue un periodo, un shock de 1. Este es el más básico. Hay más de tipos de IRF. Pero esa es la idea es que si la serie se dice bien comportada, ¿no? ¿Qué significa bien comportada? ¿No? Un shock temporal debería, lo que decías recién, irse disipando a través del tiempo. Ese shock, en ese ejemplo específico, nunca será 0. Será un valor muy cercano, pero ya nunca será 0. Sí, pero la idea es que asintóticamente hablando, cuando t tiene infinito, sí tiende a 0. Esa es la idea. Pero esa discusión puede ser importante en muchos escenarios. Por ejemplo, ¿en qué escenario a la gente le importa? La pandemia, por ejemplo, que fue una recesión. Entonces, la pregunta ahí permanente que hubo fue, bueno, está bien, esto es un shock, pero sabemos todos, todo el planeta sabía que era un shock temporal. O sea, en algún momento la pandemia iba a desaparecer. El tema era en qué momento iba a llegar ya a donde se estaba inicialmente. ¿Ok? O sea, es un shock, pero bueno, ¿cómo va a ser la recuperación? ¿Y cuánto se va a demorar? ¿Okay? Todo eso se hace con este tipo de cosas. Es decir, modelar las economías y saber que si te pega este shock, bueno, ¿cuánto se va a recuperar? ¿Okay? Porque todas las economías caen en crisis. ¿Okay? Entonces, siempre la pregunta que se hace la gente bien macrera es, bueno, ¿cuánto me voy a recuperar? ¿En qué tiempo me voy a recuperar? ¿Y cómo va a ser esa recuperación? ¿Okay? Entonces, eso es parte del estudio de esto. Entonces, nos debemos un minutito nomás. Y eso preocupa, ¿no? O sea, porque básicamente a la gente le preocupa mucho. Dice, yo tengo acá la economía y yo la estoy viendo hasta este periodo, ¿no es cierto?
Pero justo en ese periodo pegó un shock, típicamente una recesión, digamos. Entonces la gente le preocupa porque eso significa que se va para abajo la economía. La pregunta que se hace todo el mundo es, cuando la economía se recupere, porque yo sé que la tendencia a largo plazo, se dice, es esto. ¿Ok? Entonces la pregunta que se hace la gente acá es, dado el modelamiento que estoy haciendo de la economía, si la recuperación va a ser así, si va a ser así, o lo que es peor, es el peor escenario posible, de que nunca me recupere. Ese sería el peor escenario. Que yo piense, bueno, porque eso es lo que se piensa en esta literatura, hay muchos tipos de shocks. Hay shocks que son temporales y que voy a volver a la economía normalmente, o puede haber un shock estructural con el cual ya yo no puedo volver al periodo inicial. Porque, por ejemplo, uno puede pensar una guerra que mata a un montón de gente, digamos. Entonces no voy a volver fácil. O si voy a volver muy lento. Voy a volver muy lento porque si muere gente, digamos, o sea, la gente no la puedo revivir. Digamos. Diferente si lo que, por ejemplo, eso está estudiado también, si lo que se desaparecen son construcciones. En las guerras también hay mucha destrucción física, pero si la gente sigue viva, eso a veces eso hace que después la recuperación sea más rápida. Pero uno nunca sabe, eso es lo que se estudia mucho y es el efecto de los shocks. ¿Okay? ¿Tiene sentido que el coeficiente que acompaña que sea mayor a 1? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar, precisamente. Eso hace al hecho de... Ahí, Sí. ese shock hace que todo estalle. Sí. Sí. Lo que vos estás pensando precisamente es el beta. Sí. Y eso es de fundamental interés. Sí, vas por buen camino. La pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Eso va a ser de fundamental interés. O sea, ¿qué pasa con beta? ¿Okay? Y según, como bien dice tu intuición, dependiendo de para dónde se mueva beta, si yo sé que la cosa va a andar bien o va a andar mal. Ya eso está bien, ¿entendés? Y fíjate que eso es lo bonito de esto, que yo le digo a la gente, mira, si uno no se mete tanto, yo entiendo todo lo bonito de la teoría y demás, pero las intuiciones son buenas, digamos, o sea, porque eso alguien te diría, alguien que sepa de matemáticas, por eso tiene que ver con una ecuación diferencial, entonces las raíces y todo eso. Lo vamos a ver, sí, pero ya la sola intuición ya te tiene que estar diciendo para dónde el beta debería andar, digamos. Yo le pregunto que si yo utilizara eso para modelar expectativas, Sí. las expectativas son adaptativas, si las Ujú. son adaptativas, pues un choque monetario, no sé, imprimo 10 mil millones de pesos, y los pongo en la economía, pues hace que las expectativas me estallen. Sí. Y eso se reflejaría en un modelo así. Sí, pero vos fíjate también en línea con lo que estamos estudiando acá, fíjate que en línea con el ejemplo que estás diciendo. Una cosa va a ser que vos, un periodo, vos le tirás a la economía 1.000 millones, y otra es muy diferencia si todo el tiempo le estás tirando 10.000 millones. O sea, si la gente adapta y dice, no, mira, estoy seguro que esto es un shock de una sola vez, yo sé que esto me dispara, pues ya vamos a volver a la normalidad. Pero si la gente empieza a ver que todos los periodos vos estás tirando eso, las expectativas sí se vuelven, o sea, que dicen, no, esto es explosivo, o sea, y la gente se adapta a eso, sí, sin lugar a dudas. Pero sí, esos son buenos puntos. Fíjate cómo toda la macro acá empieza a jugar mucho. ¿Okay? Entonces veamos rápidamente, por ejemplo, otro ejemplo de estas IRF, que eso ya lo acabamos de hacer, al ARIMA XAR1. Cuando yo uso el ARIMA, ese es otro buen punto, se activa este comando o postcomando que se llama el IRF. Si yo no uso ARIMA, no voy a tener acceso al IRF. ¿Okay? Entonces puedo perfectamente... y voy a explicar rápidamente. Esto básicamente yo le estoy diciendo que me genere una base que se llame AR1, que me haga 10 pasos, me haga predicciones 10 pasos adelante, ¿ok? Y ese sea el nombre de la IRF. Entonces yo lo voy a hacer acá rápidamente. No es este el primero. Esta es la base. A ver cómo se ve. Entonces, ¿esto qué es lo que está generando? Bueno, vamos a concentrarnos en lo que está en el cuadrante superior izquierdo.
pues los demás hacen otras cosas. Básicamente este es el IRF de un shock en X sobre X. Esto es lo que generalmente a la gente más le importa. Estos son otro tipo de cosas que la vamos a ver enseguida. Pero básicamente esto sí me está diciendo que un shock de X en X, por eso está escrito así, se va a ir disipando poco a poco. Lo que decir, o sea, se va a demorar, porque acá son 10 periodos. ¿Okay? O sea, en algún momento pasa que se demora 10 periodos. Y eso es lo que decíamos, eso también puede ser importante porque una cosa es recuperarte en una recesión después de 2 trimestres y otra tener que recuperarte después de 20 trimestres. O sea, dicen, uff, o sea, hasta que nos recuperamos. De hecho, hay varios estudios, por ejemplo, en Colombia, de cuánto se demoró la economía colombiana a recuperarse, por ejemplo, de la recesión del 99. O sea, lograr volver a los niveles de desempleo pre-crisis, la economía colombiana se demoró muchísimo, muchísimo. Por eso la gente se mantuvo en el desempleo o en la pobreza, digamos, que es lo que a la gente realmente también le preocupa, se demoró mucho, ¿okay? Se demoró mucho, mucho. Entonces, se estudia el por qué se dio eso, ¿okay? Bueno, y obvio, la intuición que simplemente vamos a cerrar hoy con la intuición, es la que mencionabas recién. ¿Qué pasa con el beta en general? En el beta en general. En general. Entonces, la intuición obvia que nos dice a nosotros, mire, si está entre menos 1 y 1, o sea, en general uno piensa que la cosa anda bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno dice, esto es así, y básicamente, o sea, voy escribiéndolo para varios periodos y hago un proceso que se llama, a la gente no le gusta, la gente que hace teoría, pero para mí está bien hacerlo así, que es lo que se llama sustitución recursiva. Básicamente, yo tomo el 2 y le reemplazo lo que tengo en 1, ¿okay? Y escribo esto. Y después dice la gente, bueno, pero yo entonces no lo puedo hacer lo mismo esto que tengo acá, reemplazarlo aquí, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo escribir esto, reescribir esto, pero lo estoy escribiendo en función de los shocks, básicamente. Y puedo seguir haciendo eso hasta el principio de los tiempos. O sea, ¿ok? Entonces básicamente yo tengo beta a la t por el periodo inicial. ¿Okay? O sea, ¿cuál es la intuición que la gente tiene? Por eso la gente a veces en el periodo inicial le pone 0, para que sea fácil de analizar. Pero incluso independientemente del valor que tenga, si yo me voy suficientemente adelante en el tiempo, esto debería tender a 0 también. Entonces, por eso, hacer que esto sea 0 o esto no sea 0 no hace la super diferencia. Entonces, la idea es que una IRF de estas características siempre se puede caracterizar por beta elevado a la K, ¿okay? Para cualquier periodo en el que yo esté parado. ¿Okay? Entonces, eso ya le da la intuición lo que vos decías. Entonces, si está entre 0 y 1, yo sé que en general esto va a tender a 0, siempre. O sea, con la diferencia de que si está entre 0 y 1, va a ser como lo estamos viendo recién, en vez de si está entre menos 1 y 0, vaya haciendo esto. Pero sí, pero vaya a ser igual. Bueno, llegamos hasta ahí. Hasta ahí creo que estamos bien, no me quiero adelantar demasiado. Hay toda una línea, eso sí es importante antes que cerremos, que se dedica a hacer predicciones. ¿Ok? En este curso no nos vamos a dedicar profundamente a esto, porque es una literatura gigante, digamos, de forecasting. ¿Cómo predecir? ¿Okay? ¿Se puede usar los modelos de ARIMA para predecir? Sí, se puede usar perfectamente. Lo que vamos a mostrar es que son bastante limitados para esa tarea, súper limitados. Entonces hay un montón de otras técnicas que existen que tratan de predecir un poquito mejor, ¿okay? Y que son superiores a ARIMA. Lo que pasa es que no las vamos a ver en esta clase porque no es una clase de forecasting. O sea, podrían tomar o varios cursos solamente de forecasting, ¿okay? De cómo predecir. Y de hecho es una línea fuerte dentro de Ministerio de Hacienda, Banco de la República o incluso en los mismos bancos que están tratando de proyectar variables macro, así como también variables del mismo banco. Proyecciones de cartera, proyecciones de vencimiento, proyecciones bla, bla, bla. Bueno, todo eso se hace con forecasting. ¿Okay? Vamos a ver por arribita nada más y cuál es la intuición de hacer predicciones. A diferencia de querer calcular los betas, que son lo que más nos va a preocupar en la clase. Entonces llegamos hasta acá. Hasta acá yo creo que estamos más que bien. Y las presentaciones están en Teams. ¿Okay? Por las dudas.